Muy buenos días, hermanos. Bueno, comenzamos un nuevo año y una nueva serie de estudios. A mí me dijeron que no es el Evangelio de Juan, sino la primera carta de Juan. Pero el tema es muy similar al tema que acabamos de leer del primer capítulo del Evangelio. Y este es uno de los puntos que yo quería comentar. Pero vamos en orden. Cuando comenzamos a ver un libro bíblico, para entenderlo bien y luego para edificarnos a nosotros mismos por esta lectura, estamos buscando comprensión de este libro. ¿Qué es el libro y qué tiene que ver con nosotros? Básicamente son las preguntas que nos pueden orientar muy bien. ¿Qué tiene que ver entonces la primera carta del apóstol Juan con nosotros hoy día? ¿Qué tenemos en común con él? Bueno, no era peruano, no vive hoy, ya hace mucho tiempo fue a estar con el Señor. Su vida se hizo en otro contexto muy diferente, pero en algunas cosas similares. Algunos paisajes de Israel son muy similares a los paisajes que conocemos aquí en la costa peruana, especialmente en la parte subiendo de la costa hacia la sierra, algunas laderas secas y después se hacen un poco más verdes. Este es el paisaje típico de Palestina. En la costa están los campos regados porque no hay suficiente agua y hay unas laderas secas con mucho sol y pasto escaso, y después una zona más alta de la sierra donde sí llueve y hay más pasto verde y se puede cultivar granos. Juan vivió en un lugar así, y él vivió en el lugar más, podríamos decir, más productivo del país, en Galilea. No sé si han visto fotos o películas del mar de Galilea. Es un lago grande, se puede ver el otro lado cuando uno está parado en la orilla. Tiene algunos 15 kilómetros más o menos por ahí de ancho, entonces suficiente distancia para poder experimentar todo lo que se experimenta sobre un cuerpo grande de agua, vientos, tormentas, si te caes no vas al fondo muy rápidamente, etcétera, etcétera, ¿no? Es grande el mar de Galilea. Y Juan era pescador, conoció bien este mar. Y está ese lago rodeado por cerros. Y en esos cerros, en los valles y a las llanuritas al pie del cerro que dan al lago, no sé si están entendiendo lo que estoy tratando de visualizar, yo lo veo, lo describo y de repente ustedes lo pueden ver también. Hay pueblos, hay que imaginar pueblos pequeños. Son pueblos de 300, 400 personas, o en algunos casos poco más, 1000 familias, como los distritos de la sierra en el Perú. Que uno entra a ese pueblo, no tiene ningún problema en saber dónde está el centro del pueblo. Todos los caminos llevan a una placita. No se puede perder, ¿no? En Lima puedes andar por semanas y no llegas a la plaza de armas si no te orientan bien, ¿no? Porque es tan grande. Pero las ciudades de aquel tiempo eran muy pequeñas. Y Juan era de un pueblo así, de familia de pescadores. Y el otro detalle que tenemos, muy joven, cuando conoció al Señor. Se especula sobre Juan, su edad. No hay mucha información exacta sobre ninguno de los apóstoles, cómo era su apariencia, tenían barba, no tenían barba, qué ropa usaban, eran altos, gordos, delgados, no sabemos. Pero sí sabemos que él era de los pescadores.
Y el otro dato de Juan que nos permite saber algo más y deducir algunas conclusiones es que él vivió hasta una edad de casi 100 años y era pastor de una iglesia que sí se conoce en el Nuevo Testamento, la iglesia en la zona de Éfeso. Se trasladó entonces Juan, cuando era ya adulto, después de la muerte de Jesús y después de la dispersión de los discípulos, se trasladó de su propio país, Palestina, Israel, cruzó el mar y llegó a lo que hoy es Turquía y se internó en la ciudad de Éfeso. Ahora, Éfeso sí era una ciudad grande, una ciudad más o menos del tamaño de Trujillo o Arequipa hoy día, con igual número de habitantes, casi 1 millón de habitantes en la ciudad de Éfeso de aquel tiempo. Era la cuarta ciudad en tamaño del Imperio Romano, una de las grandes ciudades del mundo de aquel tiempo. Hoy día, por ejemplo, los turistas pueden ir a ver las ruinas de Éfeso, y una de las atracciones es el estadio. Hay un estadio ahí, un estadio de juegos y de teatro. Y para que vean el tamaño del estadio, está hecho en una colina, la ladera de la colina, una bahía, como una cuenca pequeña. Abajo puedes imaginar la gente sentada en filas por la colina, y abajo está el proscenio, donde hacían las actuaciones y las competencias deportivas. Hay 50.000 asientos en ese estadio, y ese es el lugar donde gritaron a Pablo, por ejemplo, grande es Diana de los Efesios. Entonces, ese es el lugar donde Juan vivió por más de 50 años como pastor de una iglesia. No fue el primer pastor de esa iglesia, el primer pastor fue el apóstol Pablo, y podemos leer en Hechos 16, por ahí, 16, 17, no, 18, 19 y 20 de la iglesia en Éfeso. Y Pablo luego de 3 años de pastor allí, dejó esa iglesia en manos de otros dirigentes. Se despidió, se acuerdan en Hechos capítulo 20, se despide de los ancianos de la iglesia de Éfeso y los deja allí. Y un poquito más tarde encontramos a Pablo escribiendo a Timoteo. Timoteo era el nuevo pastor de la iglesia en Éfeso, Timoteo joven también. Y él estuvo de pastor en Éfeso por un buen tiempo, y luego de esto encontramos a Juan, este Juan que estamos considerando ahora, Juan el apóstol, se traslada a Éfeso. Entonces era por lo menos el tercer pastor y tal vez había más. Imagínate tratando de ser pastor después del apóstol Pablo y después de Timoteo, ¿no? Y tú vienes ya a hacer la labor. Doy gracias a Dios que no me tocó a mí. Difícil, pero Juan era el indicado. Nos dicen también que cuando él era mayor, 70, 80 años de edad, todos los demás apóstoles ya habían muerto, y él era el único sobreviviente de ese grupo de discípulos de Jesús. Y todo indica que él tenía 12, 13, 14 años cuando entró al grupo de discípulos. Entonces podemos ir formando una impresión de este hombre. Crece como niño en una aldea en Galilea, que hemos descrito. Después, como adolescente, se hizo pescador. 11, 12 años, yo me acuerdo de un primo mío que me llevó al mar en la isla de donde soy, y yo no tengo las habilidades que tienen la gente de la isla, pero tengo en la cabeza la idea de los botes y la pesca y el mar. Tenía 10 años, y era un día de viento. Me lleva en una tremenda lancha de más o menos la mitad del ancho del templo, de largo, y él apenas podía ver encima del borde de la lancha, ¿no?
me lleva al mar y las olas venían encima, pues más alto que mi cabeza, no podíamos ver nada. Yo, no te preocupes, primo, me dice, este chibolo de 10 años, vamos a pescar un poquito. 2 horas allí, y en uno de esos momentos se apagó el motor. Y yo digo, ¿ahora qué? ¿El viento nos llevará hasta Australia? ¿O a dónde será? Y me mira y me dice, no te preocupes, tío, este todos los días. Y lo arreglo. Y arregló el motor y ya llegamos. Entonces, tengo algunas referencias en mi propia historia que me permite entender, tal vez, cómo era Juan como joven pescador. 10, 11, 12 años, manejaba botes, redes, era todo un hombre en cuanto a eso. A los 12 años, los niños judíos se hicieron formalmente adultos. Aquí 18 años, ¿no? Pero allá en esa sociedad 12 años, formalmente adultos. Entonces ya asumió su rol en la sociedad, pescador, con todo el entrenamiento, y Jesús le llama. En esa edad, apenas se hace adulto, Jesús le llama a otra cosa. Anda 3 años, adolescente, con Jesús. Que sepa, no fue a la universidad, y después se hace predicador como miembro de los discípulos, siempre con Pedro, por cierto tiempo. Y después, cuando Pedro va por su propio camino, y creo que tal vez cuando Pedro ya murió, en el año 66, Pedro fue ejecutado, Juan le habrá acompañado hasta ahí, porque Pedro y Juan siempre estaban juntos, iban de 2 en 2 los apóstoles. Entonces con Pedro, hasta que Pedro ya fue degollado por su fe, y Juan se escapó, y de allí se va a Éfeso y se hace pastor, por 40 o 50 años el resto de su vida. Ahora, esa es la biografía de Juan, esto es todo lo que podemos saber de él. ¿Qué escribió? Escribió 3 clases de escritos. Lo más conocido y lo más largo es el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan son los recuerdos de Juan del Señor Jesús. Lo que él recuerda. Y fueron escritos estos recuerdos, el Evangelio de Juan, después de los otros 3 evangelios. Mateo, Marcos y Lucas ya habían escrito sus libros. Esto sí sabemos a ciencia cierta. Y si quieren ver las referencias, si alguien quiere investigar, hay un antiguo profesor de teología que se llama Eusebio, obispo de Cesarea, en el tiempo del emperador Constantino. Escribió un libro con informaciones sobre los apóstoles. Y este dato está allí, que Mateo, Marcos y Lucas escribieron sus libros y estaban de acuerdo. Y Juan había visto estos libros y él daba su sello de aprobación. Dijo, así fue, porque yo también estuve allí. Así fue. Y dijo, solo falta añadir algunas cosas. Y él escribió su propio libro para aclarar algunas de las doctrinas, enseñanzas, y para añadir cosas que no había en los demás libros. Entonces, no sé si ustedes se han dado cuenta, cuando uno lee el Evangelio de Juan, hay largos discursos de Jesús. Esa es la característica de ese libro. En Marcos, Mateo y Lucas se habla de las acciones de Jesús. Y algunos sermones y algunas parábolas, pero muy breve, lo que dijo Jesús muy breve. Pero en Juan tenemos largas conversaciones entre Jesús y los fariseos, Jesús y la mujer de Samaria en el pozo, Jesús y el ciego, y la larga despedida de Jesús con sus discípulos, 5 capítulos de enseñanza, que es la parte más larga que tenemos en la Biblia de palabras de Jesús en forma continuada. Juan puso todo eso. Entonces, Juan es quien viene al final, a la cola de los 4 evangelistas, y él escribe algo para complementar lo que estaba escrito ya en Mateo, Marcos y Lucas. Por eso el Evangelio de Juan es diferente
de los otros tres. Hay más doctrina, menos acción y más conversación y palabras de Jesús. Bueno, ¿qué más escribió Juan? Tenemos al otro lado el último libro, este fue el primer libro que escribió. El último libro que escribió lo llamamos Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento. Apocalipsis es la transcripción de una visión que tuvo Juan. No es la misma visión, es un libro que Juan escribió algunos días o algunas semanas después de ver una visión. El día del Señor ve todo lo que está en Apocalipsis. Y luego se tuvo que sentar a escribirlo, cuando ya está libre y había salido de la cárcel. O tal vez algunos piensan que todavía dentro de la cárcel estaba escribiendo y alguien más lo llevó a la iglesia. Y en ese libro Apocalipsis está la visión, pero básicamente, no sé si ustedes se acuerdan, que el libro de Apocalipsis es una serie de cartas a 7 iglesias. Así comienza, ¿no? Así dice Jesucristo para el ángel, el pastor, el líder de la iglesia y las 7 iglesias tienen su mensaje de Cristo. Y después vienen las visiones para respaldar y aclarar ese mensaje. Eran cartas. El Apocalipsis es un libro que tiene 7 cartas adentro. ¿Por qué las cartas? Que el pastor de la iglesia, Juan, estaba en la cárcel. Las autoridades habían comenzado a matar a los líderes de las iglesias en esas ciudades, Éfeso, Laodicea, Esmirna y las demás, ¿no? Hubo persecución. Era ilegal ser cristiano en ese lugar, en ese momento. Y los hermanos estaban comenzando a morir por su fe. Y los judíos anticristianos estaban entregando información a las autoridades y haciendo denuncias de los cristianos. Y las autoridades los arrestaban, los apresaban, los torturaban y los mataban después. Y la pregunta era allí para Apocalipsis, la situación, ¿qué vamos a hacer ahora que no tenemos pastor? Porque el pastor también estaba en la isla de Patmos, encarcelado, separado de su congregación. Muchos habían muerto. El Señor Jesucristo había fallecido, resucitado, ascendido al cielo, con la promesa que iba a regresar, pero todavía no había regresado, ¿no? Entonces los hermanos tenían unas preguntas. Y las preguntas que tenían en ese tiempo eran, ¿qué nos va a pasar? Lógico, ¿no? Nos van a matar a nosotros también por nuestra fe. Y si nos matan, ¿qué nos va a pasar después de la muerte? Y Juan les escribe en nombre de Jesucristo diciendo, no se preocupen. Jesucristo venció la muerte y como Él resucitó, ustedes también resucitarán. Pueden sí enfrentar la muerte, pero hay resurrección. Y el Señor Jesucristo está ausente, pero no está muerto, no está cancelado, está sentado en el trono del universo y regresará, sí. Este es el mensaje de Apocalipsis, en resumen. Entonces tenemos el Evangelio de Juan, todas las conversaciones de Jesús. Y tenemos el Apocalipsis, la visión que Jesucristo envía, de que sigue vivo y va a regresar. Y Él es el Rey de los Reyes y Señor de los Señores y va a destruir a los perseguidores. Y el otro tipo de documentos que tenemos de Juan son 3 cartas más. Está Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan, ¿no? Cartas breves. Y nos toca ahora, si no estoy muy equivocado, ver la primera carta de Juan, que tiene 5 capítulos. Ahora, como esta es una introducción, ya tenemos 2 de los elementos que necesitamos. Tenemos información sobre Juan que nos permite establecer la distancia entre nosotros y Él. Fue muy diferente Juan de nosotros, no está aquí,
pero ahora sí entendemos las diferencias, más o menos. Y si siguen con esta idea de la biografía del autor, pueden entender más y más fácilmente y más claramente qué diferencias hay entre ese autor y nosotros. Y también ahora podemos entender las diferencias entre lo que uno lee en el Evangelio de Juan, en el libro de Apocalipsis y en las 3 cartas. Ahora, las cartas hay que explicar también la diferencia. Las cartas son diferentes de los otros 2 libros. El Evangelio cuenta, ¿no? El Apocalipsis también cuenta, pero es un mensaje. Cuenta para dar un mensaje. Las cartas son básicamente un saludo, como son las cartas que escribimos nosotros. Son cartas personales. Si podemos distinguir, más bien tienen la forma de carta personal, pero son cartas hechas a la iglesia como si fuera persona, ¿no? Esa es la característica de estas cartas. El vocabulario en la primera carta es muy similar al Evangelio de Juan y algunos pasajes en Apocalipsis. Más es como un sermón o una serie de sermones escritos. Pero como no estaba en ese momento, Juan, no sabemos dónde estaba, pero estaba en otro sitio y envía la carta a las iglesias. Algunos piensan que sí estaba en Éfeso y manda las cartas a las otras ciudades de la región. Entonces puede ser esa la razón por la carta, que es un tipo de carta circular. La segunda y tercera carta sí tienen la forma de cartas personales. Pero nos quedamos con la primera, que es una carta más general. Podemos pensar entonces que esto es un sermón del apóstol Juan. Es lo más cercano a lo que nosotros entendemos para poder explicar la forma y la naturaleza de ese sermón, de esa carta. Si ustedes lo leen de principio al final, lo pueden hacer, si no paran para reflexionar, más o menos 7, 8, 9 minutos. No mucho más. ¿Hay cuántas páginas? 6 páginas. 7 páginas en mi Biblia, creo que en la mayoría de las Biblias. 7 páginas impresas. No es muy larga. De hecho, se lee más rápido esa carta que se predica un sermón. Yo ya estoy hablando más tiempo que demora para leer toda esa carta. Y ustedes dirán, ya, ¿y cuándo vas a hablar de la carta, no? Ya estoy hablando de la carta, más o menos. Y espero que lo que les estoy diciendo les ayude a entender la carta y conectar estas palabras con nuestras vidas de hoy. Porque este es el problema que tenemos con los libros bíblicos. A veces no podemos hacer la conexión, o a veces hacemos una conexión, pero de otra manera, ¿no? Por ejemplo, cuando leemos de una orden en el texto bíblico, lo podemos tomar nosotros como una orden para nosotros, pero ¿cuándo se aplica y cuándo no se aplica? ¿No? No cometerás adulterio es una orden también para nosotros, pero fue dicho en el tiempo de Moisés. Pero cuando Jesús dijo, anda tú y haz lo mismo a alguien, no necesariamente ese orden se aplica a nosotros, ¿no? Y dijo al joven rico, anda a vender todas tus propiedades y da a los pobres. Ese no es una orden para nosotros, es una orden para aquel tiempo, para aquella persona, ¿no? Y hay que verlo así, es una narración. Entonces, la interpretación de la Biblia puede ser a veces difícil para nosotros. Y si ponemos las circunstancias, aquí ya ponemos las reglas de la comprensión e interpretación de la carta. Ustedes escuchan sermones aquí todos los domingos y otros días a veces también. No sé cuántos sermones yo he predicado aquí en Betania en los últimos, creo, son 12 años más o menos, que estoy haciendo lo mismo. Si tendrá un efecto bueno en alguien, bueno, el Señor lo dirá, pero alguien puede saber eso también.
realmente uno no sabe, uno predica y ya lo vuelve a hacer otro día y otro año y sigue, el mensaje sale. ¿Qué efecto tendrá? El Señor sabe. Bueno, los oyentes también saben. Algunos, a veces no, porque a veces entra como el viento pasa por nuestros oídos, ¿no? Y nos mueve, nos enfría un poquito y nos agita y después ya se ha ido, ¿no? Las palabras se fueron. ¿Puede dejar alguna impresión? No sé. Pero este es un sermón, de todas maneras, es un sermón. La ventaja, a comparación con todos los sermones que yo predico, es que está escrito. Y lo pueden volver a leer cuando quieren. Y las palabras no se van, con tal que lo vuelvan a leer, ¿no? Y este tipo de sermón es más valioso de los sermones que se predican de domingo en domingo. Porque este es un sermón definitivo. Lo que dijo Juan debe entrar en nuestra mente y nuestro corazón para ser referencia permanente y llega a ser la forma de evaluar los demás sermones que escucharemos. Por ejemplo, cuando yo tengo que predicar, no tengo que inventar mi mensaje. Si invento el mensaje, mejor que nadie lo escuche, ¿no? Yo tengo que buscar aquí, en este libro, en la Biblia, que no lo ven porque está escondido, ahí está, ¿no? Tengo Biblia aquí. Primera carta de Juan dice ciertas cosas. Esto me tiene que dar a mí el mensaje. Yo no estoy autorizado para decir que aquí está el mensaje, viene de Dios, yo soy su profeta, soy su apóstol, soy su vocero, soy el gran santo poderoso que me tienen que escuchar y doblegar la rodilla ante mí. No puedo decir eso. Si lo digo, será la última vez que me dejan predicar, ¿no? Y con razón, porque ningún predicador fuera de estos, los autorizados por Dios mismo, apóstoles, profetas, que escribieron sus mensajes para que sean de referencia permanente para nosotros. Ese es el punto de partir. Y eso es lo que tenemos que entender cuando estudiamos un libro del Antiguo o del Nuevo Testamento. Es palabra de Dios. Escrito por hombres, sí. No por mujeres, lo siento. Por hombres, ¿no? Las mujeres estaban haciendo otras cosas igualmente o más importantes tal vez. Pero a los hombres les tocaron escribir los libros. La razón principal es que en el mundo antiguo no se educaban a las mujeres. No era su rol. A veces eran reinas, eran profetisas, eran todo lo que fueron, en algún momento generales, jueces, pero no aprendían a escribir porque no se les enseñaba. Y la mayoría de los hombres tampoco no sabían escribir y leer. Esto se ha dicho de paso, ¿no? 3% de los varones en las sociedades antiguas, como el Imperio Romano, sube al 7%, algo así, de los varones que podían saber más o menos, digamos a nivel de primaria 3, ¿no? Leer y escribir. Y los que sabían leer y escribir para producir libros era 1 en 1000 o menos. Por eso, si tú querías hacer una carta a tu pariente invitándole a una fiesta, tenías que ir al notario y pagarle un dinero. Notario, señor, por favor, escríbeme una carta que luego voy a enviar a mi tío. El notario sabía escribir. Y de ahí vienen los notarios, pues, ¿no? Y todavía seguimos con notarios y nadie sabe por qué están los notarios, pero siguen cobrando. Este es otro problema, ¿no?, de la historia. Entonces tenemos este libro que fue una carta, creo, una carta circular, primera carta de Juan. Está entre el Evangelio de Juan y el Apocalipsis. Es una de las últimas cosas que se escribieron en la época apostólica. Entonces tiene mucha importancia para la iglesia cristiana. Es casi la última palabra
del último apóstol que tenemos en esta carta. Y de hecho es la última vez que se da una explicación completa de las enseñanzas básicas de la fe cristiana. Por eso, Primera de Juan debe ser parte de nuestra lectura constante como cristianos. Es una referencia muy importante. Como Génesis es el inicio de todo nuestro conocimiento bíblico, Primera de Juan puede ser el final. Bueno, esto quiero decirles, he demorado mucho para decirlo, pero eso es lo que quería decirles, ¿no? Y espero que algunas razones ahora les pueden fijar esa exhortación o recomendación en su mente. Léanlo porque es importante para nosotros hoy día. Lo pueden leer como escuchan un sermón de hoy y debe ser tan fresco. Y tiene órdenes directas para los cristianos que sí, en este caso podemos tomarlas como órdenes directas para mí del Señor. Esta es palabra de Dios para el cristiano que lo lee en el sentido más directo posible. Es como un manual de conducta para el cristiano, en todas las épocas, en todos los lugares. Ahora, la otra parte de una introducción, ahí está ya la historia, la literatura y la parte que falta para introducir un documento antiguo es un breve resumen de qué trata. ¿Cuáles son las enseñanzas que uno va a apreciar aquí? Hay un círculo de ideas aquí, 3 o 4 conceptos que van repitiéndose varias veces. Uno va a encontrar algo así. Hay que conocer lo que Dios ha hecho. Hay que llegar a creer que Jesús es muy importante. De hecho, Jesús es el Cristo de que habló el Antiguo Testamento. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios. Esta es la primera parte de las ideas. Hay que conocer. Y Juan nos está haciendo recordar este grupo de ideas. Jesús, pueden tomarlo como un personaje de Palestina, como yo, pero que ya murió y ya se fue. Pero Jesús es más. Jesús es el Cristo del Antiguo Testamento. Y Jesús murió en la cruz por nosotros y resucitó y es la garantía de nuestra resurrección. Y hoy, en contradistinción con toda otra persona, Él está vivo y gobernando el universo y regresará. Ese es el mensaje. Hacer recordar en primer lugar todo lo que hay en el Evangelio de Juan, ¿no? Básicamente. Hay que conocer, dice Juan. El conocimiento a los cristianos nos da una clave de vida. Tenemos un conocimiento aquí que nadie más que no es cristiano no tiene. Y este es un tesoro, dice Juan. Este conocimiento hay que atesorarlo, pero no hay que tenerlo simplemente como conocimiento. Este conocimiento, ahora avanzando a este primer grupo de ideas, segundo grupo de ideas que siempre está aquí es, este conocimiento debe producir en nosotros, los cristianos, una actitud. El conocimiento son palabras e ideas que quedan en la cabeza. Pero este conocimiento nos debe cambiar nuestro corazón, dice Juan. Nos debe dar una actitud de reverencia hacia Dios, de adoración hacia Jesucristo, de agradecimiento a Jesucristo, de temor ante Dios, porque Él es nuestro juez, de profunda admiración por Dios y Jesucristo, porque han hecho algo por nosotros. Estas actitudes deben estar en el corazón del cristiano. Y todas estas actitudes, en 1 de Juan, están resumidas en una palabra. El cristiano sabe amar.
sabe amar porque Dios nos amó. Jesucristo nos amó. Entonces nosotros amamos. Este es el segundo grupo de ideas. El conocimiento produce actitudes. Lo que entra los ojos y la mente pasa al corazón. Y uno llega a amar a Dios y entender qué es el amor de Dios. Entonces, estas actitudes, tercer complejo de ideas aquí, producen hábitos de conducta, nuevos hábitos, nueva forma de pensar, nuevas costumbres, nuevas decisiones y nuevas acciones, acciones diferentes de las de antes, ¿no? Entonces, Juan dice, el conocimiento cambia la mente, pero también cambia el corazón. Y esto cambia la conducta y cambia la vida y la experiencia de las personas. Esa es la idea que hay en esta carta. Y da vuelta de este círculo 2 o 3 o 4 veces. Casi en cada capítulo hay uno o más vueltas de este círculo. Si lo leen continuamente, van a percibir que es así. Se conoce a Dios, entonces se tiene una nueva actitud hacia Dios. El cristiano que cree el Evangelio, esto te hace cristiano, que conoce que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, ya tiene un nuevo corazón, nuevas actitudes. El cristiano ama, pero uno puede dudar que si es o no es cristiano, porque el conocimiento y las actitudes del corazón tal vez, ¿cómo lo vamos a medir? Son cosas un poco difíciles de medir. Y Juan dice, se mide al nivel de la conducta. El que ama a Dios obedece a Jesucristo. Ahí sí puede medir. El que dice que es cristiano, pero no obedece a Jesucristo, pues algo pasa ahí, ¿no? Está mintiendo, dice. Es un mentiroso. Tú dices que eres cristiano, ¿obedeces a Jesucristo? No, eres mentiroso. Porque el cristiano que conoce a Dios, que realmente tiene las nuevas actitudes en su corazón porque Dios ha obrado en él, obedece a Jesucristo. Se puede medir la temperatura del cristiano por el grado de obediencia a Jesucristo. El que ama, obedece. No sé si esta es una idea nueva para alguien aquí, pero de esto se trata en la primera carta de Juan. Y da la vuelta varias veces de este círculo. Entonces el conocimiento de Dios produce un nuevo corazón, produce nuevos hábitos, y en términos de que yo les he hablado muchas veces, produce nuevos criterios para tomar las decisiones de todos los días. Y estas nuevas decisiones que comenzamos a tomar cambian nuestra vida, cambian nuestro entorno, cambian nuestras relaciones con todas las personas poco a poco, cambia nuestro hogar, cambia nuestra esperanza para el futuro, cambia nuestras metas de vida, cambia el mundo. El amor de Dios que se traduce en obediencia a Jesucristo cambia el mundo. Bueno, es un buen punto para parar, entonces espero que lean esta carta y que los sermones que vengan en el siguiente periodo complementen esto y que lo profundicen. Muchas gracias.